Ok, buenas tardes. Pues vamos a comenzar hoy con una entrevista a Juan Ramón Rayo, que como todos conocéis es uno de los economistas que está a la orden del día y un poco vamos a hablar de impuestos, de cómo funciona TaxDown, de qué significa eso para el ciudadano de a pie, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, hace falta, en medio de la enorme losa fiscal que por desgracia padecemos y que por desgracia parece que va a ir a más, pues desde luego hace falta cualquier tipo de herramienta que nos permita aligerar un poquito el tamaño de esa losa. Totalmente. Pues, ¿cómo quieres hablar? Si quieres empezamos hablando de eso, de cuáles son los impuestos que un trabajador medio en España debería pagar, ¿verdad? Bueno, no sé si debería, ojalá, ojalá no debiera, ¿no? Pero sí, los que le toca pagar por mandato estatal, por obligación estatal, ¿no? Claro, es que mucha gente piensa que el trabajador medio apenas paga, si es que paga, el IRPF y poco más, ¿no? Y nos encontramos a muchas personas que creen que, bueno, pues que si están cobrando un salario de 20.000, 21.000 euros, que estaría un poquito por debajo de la media, pero bueno, se aproximaría a la media, que prácticamente no pagan impuestos y que todos los impuestos de España los pagan los muy ricos y que ellos pues son beneficiarios netos del sistema. Y a lo mejor hay algunos que son beneficiarios netos, pero desde luego el neto es muy escaso. Pensamos que un trabajador medio con un salario de 22.000, 23.000 euros está fácilmente pagando al año en impuestos más de 10.000 euros. Por tanto, estamos hablando de un monto fiscal enorme. ¿De dónde vienen esos impuestos? Pues del IRPF, del IVA, de los impuestos especiales y de las cotizaciones sociales. Si estimamos todos esos impuestos, para, ya digo, un trabajador medio, fácilmente nos vamos por encima de los 10.000 que alternativamente, si no pagara esos impuestos, estarían en sus bolsillos y podría decidir muchas de las cuestiones que hoy decide el Estado en su nombre. Y por eso, claro, habida cuenta de la magnitud de la carga fiscal, pues qué menos que intentar optimizarla y que intentar reducirla. Totalmente. Nosotros estimamos, fíjate, en España, que aproximadamente una persona que gana, hablabas de cuál era la media de España, ¿no? Casi el 66% de la población aquí cobra menos de 30.000 euros, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que la carga solo a nivel de IRPF suele estar en torno a 5.000 euros por contribuyente. Y al final, la realidad es que incluso sigue habiendo diferencias, hablabas antes de las diferencias fiscales, simplemente por el hecho de haber o de vivir en una comunidad comparado con otra, ¿no? Vemos que en Madrid yo te decía 5.000 euros, pero en Madrid serían 5.000, pero es que en Cataluña serían 5.300. O sea que Sí, sigue habiendo efectivamente. Es decir, diferencias. la descentralización fiscal española, pues hombre, ha tenido desde luego el lado bueno de que algunas autonomías algo más responsables, diligentes o comprensivas con los contribuyentes, pues han permitido aligerar un poco la carga fiscal, pero bueno, también al mismo tiempo ha introducido mucha dispersión y complejidad normativa en el impuesto, ¿no? Básicamente, si trasladas de una comunidad a otra, el tipo de impuesto, en este caso de IRPF, que tienes encima de ti, pues cambia de manera muy sustancial. Totalmente. Y por continuar, ¿no? Hablando de ese ahorro de estos contribuyentes, ¿cómo crees cómo se graba el ahorro aquí en España y cómo crees que se debería hacer, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Bueno, España es uno de los países que trata de peor manera el ahorro, que trata de una manera más horrible el ahorro. La OCDE hace un par de años publicó un informe que estimaba que el tipo marginal efectivo para algunos activos en España superaba el 100%. Es decir, que todas las rentas que te pudiese generar ese activo eran devoradas o mediante inflación o mediante impuestos. Por tanto, claro, es un fortísimo desincentivo al ahorro. El impuesto de patrimonio es un ejemplo de este gravamen brutal sobre el ahorro que está presente en prácticamente todas las autonomías. Y luego dentro específicamente del IRPF nos encontramos con un gravamen al ahorro que, bueno, aunque se suele pensar que está muy, muy beneficiado fiscalmente, ¿no? Porque se dice, bueno, es que los tipos al ahorro son muy inferiores a los tipos marginales sobre el trabajo, a la escala de tipos del trabajo, con lo cual los ahorradores ya están muy privilegiados. Bueno, pero pensemos que quien recibe rentas de capital, y esas rentas de capital son grabadas dentro del IRPF, normalmente, sobre todo si son ciertas rentas del capital, por ejemplo las procedentes de renta variable, esas rentas ya han pagado impuestos sobre sociedades. Por lo tanto, nos encontramos con que si yo invierto en Telefónica, por ejemplo, los beneficios de Telefónica ya han pagado un 25% sobre sus beneficios antes de impuestos y los dividendos que son distribuidos luego son
gravados hasta un 27%. Por tanto, claro, nos estamos aproximando a unos tipos efectivos medios de en torno al 40% sobre el ahorro, y ahí excluyendo el impuesto de patrimonio. Si soy un gran patrimonio, además tengo que pagar pues el tipo autonómico que sea, el 1, el 1,5, el 2% sobre mi patrimonio. Por tanto, claro, si contamos además inflación, ya nos vamos acercando a esos tipos del 100% que decía la OCDE. Totalmente. O sea, al final nosotros lo que vemos también en el caso del ahorro, que al final el IRPF grava dos cosas, ¿no? De alguna manera los rendimientos de capital mobiliario, que son aquellos que vienen, pues los intereses que puedas tener en una cuenta, ¿no? Y luego las ganancias y pérdidas patrimoniales que mencionabas antes, ¿no? Como puede ser la renta variable o incluso la venta de una casa, ¿no? Y ahí sí que vemos que un poco volviendo a nosotros intentamos ponerle un poco de normalidad, que al final es nuestro tipo de usuario, ¿no? El de perfil bajo. Pues eso sí que, ese perfil bajo sí que para esas rentas del ahorro tiene pues los primeros 6.000 euros al 19, ¿no? Y luego van hasta el 23 de manera progresiva, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que hay una doble imposición, ¿verdad? Sí. Bueno, doble o triple, ¿no? Porque tienes la imposición de impuestos sobre sociedades. Bueno, pero patrimonio no es exactamente el tipo de cliente que nosotros tratamos. No, claro, para vosotros no, pero digo, sí, claro, pero digo, en general, claro, para quien tiene un patrimonio elevado es una triple imposición, o puede llegar a ser una triple imposición. Totalmente. Solo por el ahorro, porque además, claro, si dices, vale, pero es que mi ahorro procede de mis rentas, muchas de las cuales no son tampoco rentas del ahorro, sino que son rentas salariales que yo invierto, y esas rentas salariales ya han estado sometidas a un impuesto. Y por tanto, vamos, ya nos encontramos con 3 o 4 veces el gravamen, ¿no? Entonces, sí, el ahorro está muy perseguido y muy desincentivado, y eso además, y ya yendo más al perfil a lo mejor de clientes que puedan utilizar vuestra aplicación, claro, muchas veces hablamos de la desigualdad de riqueza, de la desigualdad patrimonial, pero claro, si los pequeños ahorradores son machacados fiscalmente y no pueden reinvertir y capitalizar sus rentas del ahorro, pues esa desigualdad patrimonial tenderá a ensancharse, sobre todo porque las grandes rentas, aunque también tienen una carga fiscal muy considerable, tienen mayor facilidad de movilidad geográfica. Por tanto, si en España me gravan mucho, me voy y me capitalizo en otra parte, o en todo caso tienen herramientas, tienen instrumentos en forma de asesoría fiscal que les permiten protegerse en mucha mayor medida frente a la voracidad tributaria. Aparte que en general también tienen, sobre todo si tienen grandes patrimonios no heredados, suelen tener una mayor habilidad seleccionando inversiones. Entonces, entre que ya seleccionas una mayor rentabilidad, que luego te puedes proteger mejor del sistema tributario, y luego quienes tienen poco ahorro, la rentabilidad de los activos a los que suelen... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.